Nosotros hemos iniciado nuestra fundación hace 10 años, en el 2001, y la iniciativa fue resultado del no poder ayudarse uno mismo. Enfrentábamos un gobierno que había estado asesinando a personas desde el inicio, desde febrero del 79, con total impunidad, a través de violar cualquier tipo de proceso legal de manera injusta. Una de estas personas fue mi padre. Y en el 97 nos dimos cuenta que las cosas podrían cambiar en Irán, pero a costo de destruir la verdad. Así que empezamos a construir un memorial en línea donde cada caso de personas que había sido asesinado por islámicos podía ser documentado, pero no solamente en cuanto al nombre, sino una historia. Estas personas podrían provenir de Argentina, donde en la bomba que se puso en Daniel, podrían venir de Kuwait o de Líbano, podrían también venir de Irán. Por supuesto, la mayoría de las víctimas son musulmanes iraníes, que es un buen indicador que un régimen terrorista es, primero que nada, opresivo de su propio pueblo. En nuestro memorial nosotros decidimos utilizar esta manera de contar historias como una manera de enseñar los derechos humanos a las víctimas y ayudar a las víctimas a que aprendan sobre los derechos, y también utilizar a las familias de las víctimas para que puedan diseminar esta información sobre derechos humanos. Así que en nuestra página web, cuando ven una historia, tienen qué sucedió, quién es la persona, si tienes una imagen, vamos a poner la imagen, cuándo ha sido asesinado, cuál ha sido su edad, cuál ha sido su profesión, cuáles fueron los cargos, pero también cuál fue el proceso por el que atravesó, ¿no? Quiénes fueron los jueces, cómo funcionó, cómo operó el tribunal, cuántos derechos humanos fueron violados durante el caso de esta persona, ¿no? Si una persona de estas hace clic en uno de los artículos y se abre una nueva ventana en ese artículo de derechos humanos, y ojo, la página web está en inglés para que el mundo lo sepa y para que se avergüence el perpetrador, y también en farsi para que la familia iraní sepan que no están solos y que la sociedad civil tiene interés en ellos y que la historia está siendo hecha pública. Esperamos que los asesinatos se detengan, pero al acumular los datos, el día que llegue la transición, Irán va a tener una compilación de información sobre el alcance y la profundidad de esta violencia, de la cual vamos a aprender para reformar las instituciones y poder democratizarlas. Nuestro objetivo es el sanar a las víctimas, registrar la historia, la defensa en el mundo y también la vergüenza pública de los delincuentes. Por ejemplo, detener el matar a gente a pedradas, organizaciones a favor de los derechos de la mujer, pidiéndole al gobierno que rechace leyes que discriminaban contra las mujeres. Había una multitud de organizaciones de la sociedad civil dentro del país que buscaban trabajar dentro del marco de la ley para no cuestionar al gobierno, sino decir: necesitamos nuestra libertad de expresión, por favor. Necesitamos que los prisioneros políticos sean liberados. Esto funcionó por un tiempo. Nosotros siempre estuvimos fuera del país con las familias de las víctimas, contactándose con nosotros vía electrónica, enviándonos información, pero teníamos colegas dentro del país también. Pero desde el 2005 ha habido una represión sistemática de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, pero desde el 2009, no sé si ustedes recuerdan qué sucedió en Irán, hubieron muchas demostraciones, una gran demostración, y una mujer fue asesinada, no sé si recuerdan su cara, pero desde entonces la represión ha sido peor.
de los activistas de derechos humanos y democracia han sido arrestados o apresados o silenciados, o muchos de ellos han fugado del país o están en el exilio. Por lo tanto, la situación es muy difícil ahora. Pero esperamos que hayan olas de represión masiva y luego una pequeña ventana, ¿no? Pero aunque la situación de la sociedad civil es difícil, la situación del gobierno es aún peor, porque ha perdido total legitimidad y ahora se pelean entre ellos. Que me da esperanzas de que pueda haber una apertura, una ventana abierta pronto. Y otra cosa que me preguntaste. Nosotros obtenemos fondos de grupos de derechos humanos internacionales, pero los familiares de la víctima vienen a nosotros y nos entregan la información para completar la historia de sus seres queridos. Ese es el tipo de interacción que tenemos con ellos. Nuestros recursos básicamente es la comunidad internacional, porque la gente en Irán, el factor de terror y temor es tan grande que a veces la gente tiene miedo a enviar esa información sobre niños, sus hermanos, sus hermanas, y lo hacen de manera anónima. Yeah, and do you think it's going to be a revolution or a change soon? ¿Una revolución? No veo cómo el régimen puede mantenerse con esta presión y tanta violencia y con toda la presión internacional que es creciente. Así que mi esperanza, como en Birmania. Thank you. Mi nombre es Horacio Vélez, soy cofundador y director ejecutivo de una organización de la sociedad civil del Ecuador que se llama Grupo Faro. Nos dedicamos a hacer investigación aplicada a políticas públicas porque nacimos con la convicción de que se necesitan espacios de la sociedad civil, independientes, apartidistas, laicos, para ayudar a que las políticas públicas sean más democráticas, más inclusivas, más transparentes, que se necesita un Estado fuerte para lograr políticas públicas para el desarrollo, pero que también se necesita una organización de la sociedad civil igualmente fuerte, que asegure que esos recursos públicos sean utilizados transparente y honestamente, y que asegure que los derechos y las libertades fundamentales no solo se respeten, sino que se expandan para construir así sociedades más democráticas y prósperas. En América Latina, yo voy a tratar de compartir una experiencia ecuatoriana, pero creo que tiene muchas coincidencias con otros países de América Latina. El Estado ha crecido significativamente, tanto en recursos financieros, fiscales, como en competencias. Hay más educación pública, hay más salud pública, y a ratos nos hemos dado cuenta que el crecimiento del Estado a veces hace que la sociedad en general se olvide de la importancia de contar con organizaciones de sociedad civil igualmente fuertes. Que no puede ser visto esto como un juego de suma cero, en el cual más Estado significa menos ciudadanía, menos sociedad civil, que debe ser visto como un espacio en el cual necesitamos mejores políticas públicas, pero necesitamos también organizaciones de sociedad civil más fuertes, más transparentes, más democráticas, que ayuden a que el Estado funcione adecuadamente, ayuden a que los ciudadanos utilicen la información pública para exigir sus derechos y para contribuir con políticas públicas de mejor calidad. Sin embargo, en Ecuador, como en otros países de América Latina, la sociedad civil en general, y en particular las organizaciones de sociedad civil, ONGs, se han ido debilitando. Y se han ido debilitando por tres factores. La América Latina es considerado ahora una región de renta media, entonces la cooperación internacional, las organizaciones de cooperación internacional se han ido retirando.
y la sociedad civil organizada tradicionalmente había obtenido su financiamiento desde la cooperación internacional, con lo cual hay un desafío financiero muy importante. Un segundo desafío es que en varios países de la región se han promulgado normativas, regulaciones, leyes, acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos que reducen los márgenes de maniobra de las organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos vulneran derechos de asociación que son fundamentales para el libre ejercicio de la acción cívica organizada. Y el tercer factor que ha contribuido con el debilitamiento de las organizaciones de sociedad civil en Ecuador y en otros países de América Latina es nuestra propia dificultad como organizaciones de sociedad civil para visibilizar nuestros resultados y nuestros impactos. Es decir, en los últimos años nos ha sido más difícil mostrarle a la sociedad el rol que cumplimos y por qué siguen siendo aún más importantes que antes el contar con una sociedad civil fuerte. Eso uno lo aprecia cuando se pasan estas regulaciones que reducen los márgenes de maniobra para la sociedad civil y no existe una defensa por parte de otros sectores o de la ciudadanía. Es porque en parte hemos debilitado nuestra capacidad de conectarnos como organizaciones de sociedad civil con los ciudadanos de a pie, con los hombres y mujeres que están en el día a día. Entonces ahí hay un desafío interno desde nuestro sector. Muy brevemente quisiera compartir, y luego quizás podemos ampliar esto en la conversación, los tres procesos que desde un colectivo de organizaciones de la sociedad civil hemos llevado adelante. El primero es que hemos trabajado en analizar la normativa existente en el Ecuador, que está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil de la manera más rigurosa e independiente posible. Lo hemos hecho de forma comparada con otros países, porque queremos tener un diálogo constructivo con el Estado para evidenciar que la sociedad civil sí necesita una normativa, pero una normativa que no solo controle o regule al sector, sino que también lo fortalezca. Entonces hemos venido trabajando en alianzas con grupos de abogados de dentro y fuera del Ecuador en ese proceso. El otro proceso que hemos llevado adelante es algo que no había pasado en el Ecuador y es un proceso de rendición colectiva de cuentas, un proceso que nos permite transparentar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, porque muchas veces se nos acusa, digamos, de ser organizaciones poco transparentes cuando pedimos transparencia al Estado. Entonces somos conscientes de ese desafío y por eso hemos llevado adelante un proceso en el cual nos hemos juntado más de 100 organizaciones de la sociedad civil, hemos reunido la información y allí, por ejemplo, podemos decir que juntas beneficiamos a casi el 20% de la población ecuatoriana con bienes y servicios producidos por las organizaciones de sociedad civil. Eso, como decía hace un momento, nos ayuda a recuperar la legitimidad y nos ayuda a recuperar la conexión con los ciudadanos. Y finalmente estamos trabajando en un proceso que nos permita unirnos como sector, porque ha sido un sector que tradicionalmente ha estado fragmentado, ¿verdad? Que no ha tenido una instancia de representación común, lo cual ha posibilitado que se promulguen normativas como las que les describí hace unos minutos. Entonces hemos tratado de avanzar en el desafío de la unidad, porque como decía hace un momento, hoy más que nunca, así como tenemos un Estado fuerte, se necesita sociedad civil fuerte.